ubicación de puentes, ¿no? Ubicación y elección de puentes, los estudios básicos del puente. Les había dado yo un trabajo práctico, ¿no? De que ustedes investiguen los estudios básicos de puentes. ¿Sí? Ah, para el lunes, ya, muy bien. Entonces, para el lunes prepárenlo, ¿ya? Estábamos estudiando de los estudios topográficos que me dan a mí, me determinan la topografía del lugar y yo puedo determinar la longitud y la altura que van a tener los puentes de acuerdo a los datos topográficos. Entonces, además, si es que pasa un río por abajo o una quebrada, me va a dar la pendiente de esa quebrada. Y ya con la pendiente de esa quebrada, aplicando la hidráulica, yo puedo encontrar con la fórmula de Manning la velocidad que puede tener, digamos, ese caudal. Teniendo la velocidad, podemos calcular la socavación que pueden haber en las pilas o en los estribos del puente. Entonces, que ya les había dicho que la falla por socavación más o menos está en el orden de los 80-90% de la falla de puente fallan por socavación. En el video que vimos, ¿se acuerda que ellos para evitar la socavación pusieron un escollerado de piedra? Escollerado, o sea, botan piedra, ¿para qué? Para que no se erosione. Pero como la piedra es grande y tiene vacío, la velocidad del agua puede entrar entre las piedras y podía socavar el suelo donde asienta la fundación. Entonces, para eso, ellos pusieron una bolsa de ripio más delgado para evitar que el agua entre entonces y socave la fundación, ¿no? Y eso lo hicieron en laboratorio, se lo ve haciendo en laboratorio, haciendo todas las pruebas. Eso deberíamos hacer nosotros en nuestro laboratorio de hidráulica, bueno, ver y todo, prever la socavación en puente, o si colocamos, por ejemplo, un espigón o pilote en el río para desvío del agua y de ahí hacer pasar agua y ver cómo se comporta. Si trabajan o no trabajan esos espigones, si el cálculo hidráulico que aplicamos ahí va a dar resultados, ¿no? Lo comprobamos con pruebas de laboratorio en hidráulica. Bien, y la hidrología, el estudio de la hidrología nos indica a nosotros, en primer lugar, qué tamaño es la cuenca. O sea, cuenca viene de la palabra cuenco, y cuenco significa un hoyo, una vasija, un hoyo. Entonces, topográficamente, la zona, digamos, de una quebrada es precisamente como una vasija grande en la cual llueve y todas las gotas de agua que llueven ahí se juntan en el punto más bajo y hay un desnivel y por ahí se forman las quebradas, ¿no? Y esas quebradas llevan agua y de ahí van a un río y el río sigue, forma parte también de la cuenca. Entonces, me sirve para determinar la cuenca si yo no tuviera datos hidrológicos, por ejemplo, las precipitaciones, si no tuviera los caudales que tienen ciertos ríos, ciertas quebradas, no lo tengo, entonces yo puedo calcular el caudal que va a llevar la velocidad por medio de la hidrología. O sea, indirectamente puedo encontrar los datos del caudal, de la velocidad, ¿no? Estudiando la hidrología, estudiando la temperatura, la zona, los vientos preponderantes en esa zona, me van a dar una serie de parámetros que mediante la hidrología puedo calcular el caudal que va a haber entonces en la zona. Y tiene mucho que ver el área de la cuenca, ¿no? Porque ahí es donde llueve, esas gotas que caen van a drenar y se van a las quebradas y van a ir formando, la gota a gota van a ir formando el caudal de agua. Entonces eso se estudia en la hidrología. La hidrología y la hidráulica son importantísimos para el diseño de puentes. ¿Listo? El que pase por alto este estudio, entonces está condenado a tener un fracaso en su diseño del puente. Bien, y también vimos el estudio geológico y geotécnico
por ejemplo, en ese puente que casualmente había una falla geológica que pasaba por debajo del puente. Y eso puede suceder también acá, ¿no? Puede suceder. No nos olvidemos que nosotros tenemos una falla también no me acuerdo su nombre, tenemos una falla por acá, por Santa Cruz, que viene desde Tarija, la falla, y pasa por Santa Cruz, que esa falla, han hecho estudios y todo, y dicen que esa falla geológica, cualquier ratito puede haber un movimiento, y Santa Cruz, desde Tarija, Cochabamba, La Paz, podemos tener sismo de grado 7 hasta 8, hay pronósticos. Entonces, si ocurriera un movimiento, esa falla se activara, o sea, si hubiera algún movimiento, puede causar un sismo de ese grado. En ese estudio que yo leí de unos investigadores americanos que son pagados por varias universidades de Norteamérica, de Estados Unidos, dice ahí, hay un diagnóstico, y el diagnóstico no es tan bonito, es grave, que podemos tener ese sismo. ¿Cuándo? No sabemos, ¿no es cierto? Pero en cualquier momento puede haber esa falla y estamos listos entonces. Por eso es que tenemos que ir haciendo ya nuestros cálculos, nuestros edificios. Estos edificios, ojalá que se estén haciendo, no se estén haciendo nomás con el diseño arquitectónico, sino que se estén aplicando la teoría de sismo, ¿no? De cálculo de edificios que aguanten sismo. Bien, el estudio geológico entonces es importante si hay alguna falla, ¿no? Ya ahí entra el geólogo y va comenzando a hacer su diagnóstico. Y la parte geotécnica, entonces ya comienzan a hacer el estudio de la resistencia del suelo, del ángulo de fricción, la permeabilidad, el peso específico de los estratos del suelo. Eso nos sirve para que nosotros hagamos el diseño de nuestras fundaciones. Entonces, los estudios geotécnicos nos dan todas las pautas para hacer el diseño de las fundaciones. El estudio geológico nos previene en futuros desastres que pudieran haber, y hay que prever, ¿no? Calcularlo para que aguante ese sismo. Abajo tenemos estudios de riesgo sísmico, precisamente viene acompañado con el estudio geológico, ¿no? Son estudios sismológicos, va agarrado a qué tipo de materiales, qué tipo de rocas tenemos, entonces el estudio sismológico. Después viene el estudio de impacto ambiental. Este estudio es importante, hacer este estudio de impacto ambiental. ¿Se acuerdan ustedes de los ingenieros menonitas que construyeron un puente creo que es por Camiri, ¿no es cierto? En el río... Abapó. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Abapó. Río Seco. No, el río que pasa por Camiri, ¿cómo se llama? ¿No, Río Seco? No, Río Seco es acá, nomás de ida a Camiri. Hay un nombre, porque hicieron ahí, bueno, no importa, pero se acuerdan ustedes de esa noticia, ¿no? De los menonitas que construyeron el puente, todo, y pasa a una zona que es una reserva. Entonces esa zona de reserva, bueno, está prohibido sembrar, hacer todas esas cosas, y sin embargo ellos han pasado con el puente. Si hubieran hecho un estudio de impacto ambiental, seguramente se lo rechazaban, pues, ¿no? Seguramente no estuvo, o si estuvo, no lo aprobaron o lo dieron por alto, no sé, ya después cuando estuvo construido hicieron el escándalo del puente. Y ahí está el puente, ¿no? Ni lo han sacado ni nada, se dio y están entrando, los avasalladores de tierra están entrando, van a sembrar de todo. Entonces, si a ustedes lo contratan para hacer un estudio de un puente y es para una zona que es reserva, entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es, bueno, yo te hago el cálculo del puente, pero si querés te lo hago, el estudio de impacto ambiental, antes de que yo comience a hacer el puente. Ahora, de que lo aprueben o no lo aprueben ya no es nuestro problema, ¿no? No es nuestro problema, porque uno puede hacerlo, el diseño, el cálculo y más el estudio ambiental, y el estudio ambiental dice que no se puede. ¿Por qué? Porque van a entrar, ahí van a destruir, van a sacar madera, van a sembrar coca, etcétera, y va a causar más bien daño, ¿no? A la población,
y entonces en vez que cause beneficio va a causar un daño social, un daño. Ustedes saben que la droga es un daño que causa a todos, no solamente a los que son drogadictos, sino a todos, porque cualquiera puede tener la inclinación o la mala suerte de caer en esa desgracia. Y una vez se meten a la droga se va hasta, es un camino sin retorno, como dice, meterse a eso. Entonces esto causa un problema ambiental al hombre. Entonces esto es importante, además que está la ley de impacto ambiental. Todo proyecto que queramos hacer de puente y todo, tenemos que hacer el estudio de impacto ambiental, ¿ya? Es importante. Luego, adelante. Ya, está bien. Muy bien, ya le dimos el ingreso. Después tenemos el estudio de tráfico. El estudio de tráfico es importante porque vamos a ver la cantidad de vehículos que pasan, de vehículos pesados, vehículos livianos, y eso nos va a dar a nosotros una frecuencia de vehículos pesados. La frecuencia de vehículos pesados, entonces nos va a dar si es que esos puentes pueden fallar por fatiga. Un ejemplo, mira un ejemplo bien práctico. Nosotros queremos cortar un alambre y no tengo alicate. Supóngase que yo necesito 30 centímetros de alambre de amarre. ¿Qué es lo que hacemos? Yo agarro 33 y comienzo a moverlo, ¿no es cierto? De un lado al otro, de un lado al otro, hasta que se quiebra el alambre. Pero yo si lo quiero estirar, no lo puedo soltar si no tengo un alicate o una tenaza. Entonces ese lo puedo hacer fallar por fatiga. Fíjense que le he dado movimiento y por fatiga falló el alambre y yo puedo sacar mis 30 centímetros. Entonces lo mismo puede ocurrir con un puente en la cual transite un camión, digamos, de un determinado peso, transite N veces. Ahora, esas N veces pueden ser 1000, 2000, 10.000, no sé, pero va a llegar un momento en que lo puede hacer fallar. Entonces se hace ese estudio de fatiga y fractura en el cálculo de la AASHTO, hay cómo hacer el estudio de fatiga y fractura. Entonces uno calcula cuántas veces y para eso entonces la resistencia, la dimensión del puente tiene que ser tal de que no falle por fatiga y fractura de acuerdo al estudio de tráfico. Yo hago el estudio de tráfico y determino ahí, por decirle, 200 camiones que pasan al día, ¿no? Arriba de cuánta, de 30, de 36 toneladas. Después son camiones pequeños, etcétera. Pero esos 30 camiones que pasan, o 100 camiones que pasan, diré, al cabo de cierto tiempo van a producir pérdida de carga, o sea, la fatiga. Y pueden hacer que falle el puente si es que ni dimensiones, ni secciones no aguantan, digamos. Yo lo que tengo que hacer es proyectarla, esa pasada, esos camiones pesados, proyectarlos a 50 años o a 100 años y luego con la sección que tengo ver que no falle. ¿Listo? Ese sería el estudio de fatiga. Y así también se hace el estudio de pavimento rígido, porque pasan por ahí y la placa se flexiona, entonces falla por fatiga. Y entonces para eso nos sirve el estudio de tráfico. Luego hay otros estudios complementarios, como son los estudios para instalaciones eléctricas. Entonces hay veces hay que poner luz, iluminación al viaducto, lo que sea. Instalaciones sanitarias, si es que hay que hacer algún baño o algo. O instalaciones hidráulicas de drenaje, ¿no? Señalización, estudio de señalización. Es importante señalización en los puentes, porque a veces es un puente carretero y está lloviendo y uno va de ida y no sabe que hay un puente. Tiene que tener ojo de gato, tiene que tener un letrero con luces reflectivas que cuando uno está llegando le diga puente a 100 metros o a 200 metros, ¿no? Y le indique la característica, ancho del puente, tanto, por ahí hay un puente angostito. Entonces uno va de ida y luego lo primero que lee puente a 200 metros, ancho 4 metros, ¿no? Yo tengo que ir con precaución, porque del otro lado puede venir otro también, ¿no? En doble sentido. Y si tiene 4 metros, entonces no pueden pasar los vehículos.
Había de ida a Valle Grande, había un puente, bueno, hace tiempo que no he ido yo, ya creo que lo han sacado y han hecho uno de más ancho. Había uno de 4 metros y era largo nomás el puentecito, ese tenía por lo menos para su más de 200 metros, por ahí el estimo, y era de una vía de 4 metros de ancho. Entonces imagínense una noche que esté lloviendo y todo, y yo vaya de ida todo full, y del otro lado venga otro. Entonces era peligroso. Había sus letreros que decían puente de tantos metros, de ancho a tantos metros hay puente. Entonces uno va con cuidado. Igual también si es curvo, hay una parte curva, tienen que haber los letreros que digan curva cerrada, peligro, baje la velocidad o algo, tiene que ir la señalización. Entonces son estudios complementarios de señalización, ¿no? Y cualquier otro estudio, coordinación con terceros, ya sea con los vecinos o algo, ¿no? Coordinar y hacer un estudio especial si es necesario. Luego está el estudio de trazo y diseño vial del acceso. Eso es importante, ¿no? Como les decía, por ahí de repente uno va de ida y va a acceder a un puente en una curva. En este camino antiguo a Cochabamba, ahí pasando nomás ya Samaipata, por ahí, o antes de llegar a Samaipata, creo que hay unos puentes que el ingreso es una curva. Imagínense, si uno va fuerte, se sale y se mete ahí a la quebrada, o hay el río, no sé qué hay ahí, entonces uno, ahí con esos letreros uno va frenando y va conduciendo más lento para prever cualquier desgracia, ¿no? Un accidente de tráfico. Entonces los accesos pueden ser que tenga curva horizontal y curva vertical. Entonces, creo que recién nomás ha habido un accidente en el viaducto a Cotoca, y eso que el viaducto a Cotoca tiene una pendiente bien suave. O sea, uno va de ida y tiene buena visibilidad. Pero ha habido recién nomás y creo que fue trágico el accidente. No, pero el tiempo estaba mal, el clima estaba mal también. O sea, había lluvia y todo, y ahí hubo el accidente. Lo vi yo por la televisión. Entonces es importante que los accesos, las barandas, todo eso tengan señalización, vayan indicando, ¿ya? Hay veces también sufre un accidente en un vehículo y se para y no pone señalización. Uno, si es que tiene un problema, lo primero que trata es de poner señalización. Se le paró la movilidad y bueno, si puede, la empuja y la saca del camino. Eso es lo primero, sacarla y llevarla a la berma, a un lado, para que no venga otro y se choque. Y parece que fue eso lo que pasó en el viaducto. Se paró un vehículo, tranquilo, no tendría el triángulo reflectivo, no tenía, entonces vino el otro y ¡pum! Le dio. Y creo que hubo muerte, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Esas inspecciones técnicas, los vehículos que hacen es precisamente que uno tenga su triángulo, que uno tenga todo, hasta linterna, con una linterna uno puede estar moviendo hasta que vengan auxiliando a uno para no causar otro accidente, ¿no? Bien, hay estudios de alternativa a nivel de anteproyecto, son propuestas de soluciones técnicas factibles para luego de una evaluación técnica y económica elegir la solución más conveniente. En estas evaluaciones de alternativa, precisamente se hacen cuando uno va a solicitar crédito. Cuando uno va a solicitar crédito para construir un puente, lo primero que le piden son 3 alternativas mínimas. Y uno hace entonces las 3 alternativas, de esas 3 alternativas saca sus ventajas y desventajas y elige la alternativa más conveniente, ¿no es cierto? No necesariamente la más económica, sino la que traiga mayores ventajas. Estos estudios se van acompañados con estudios socioeconómicos, estudios financieros, estudios técnicos y estudios de factibilidad ambiental. Esos 3 estudios se presentan a estas entidades que prestan dinero para hacer obras, ¿no? Las entidades son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la CAF, la Corporación Andina de Fomento.
todas esas instituciones le piden a uno y uno lleva entonces. Cuando hay dinero y no se necesita prestar plata, algunas veces no se hacen estos estudios, pero pueden causar problemas cuando no se hacen estos estudios. Por ejemplo, de ahí salen los elefantes blancos, ¿no? ¿Cómo voy a construir un estadio donde no hay gente? Por ejemplo, ¿cómo voy a construir un hospital donde no hay personas? Todas esas cosas, por falta de estudio, de factibilidad técnica, económica y financiera, para indicar, pues no es bueno hacer ese proyecto ahí, lo mete. Como hay plata, lo hacen. Entonces quedan como grandes elefantes blancos, no pequeños, ¿no? Quedan obras que se le llama elefante blanco, porque los elefantes blancos que habían en la India eran de marfil y eran caros. Entonces, por eso viene el nombre de elefante blanco. Bien, esos serían los estudios básicos. Quiero que ustedes lo investiguen con más profundidad en su trabajo de investigación. Bien, después viene la sección transversal, la geometría del puente que le vamos a dar. Bueno, la parte estructural, si es puente viga, si es puente cajón, si es puente tipo cercha, eso vendrá entonces en la factibilidad técnica, ¿no? ¿Cuál será mejor? ¿Cuál será la más económica, la que proponga más seguridad? Pero de todas esas factibilidades, siempre tenemos que elegir la sección transversal del puente. Si yo estoy haciendo un puente en un pueblo, en una ciudad, evidentemente el puente va a tener que tener el ancho de la calle, si es que va por una calle, ¿no es cierto? No voy a hacer un puentecito chiquitín y la calle grandota, entonces no se puede hacer eso. O tal vez se puede hacer la mitad y después se puede hacer la otra mitad, eso ya por cuestiones económicas, pero el proyecto tiene que estar previendo todo el ancho de la vía, en el caso de que sea una vía urbana. En el caso de que sea un camino nuevo que se va a abrir, entonces uno tiene que ver si ese camino es de doble vía, tiene 2 fajas de tráfico, tiene 1, tiene 3, el puente tiene que tener ese ancho. Y precisamente estos caminos, que son los que no están definidos su ancho, se hace el estudio de tráfico, ¿no? Si es que pasan camiones en 2 sentidos, son camiones grandes, son camiones pesados, y eso determinan el ancho del puente. Entonces, el ancho de la vía y el ancho del puente. Si son camiones, se va a hacer un puente o una alcantarilla en una zona, digamos, donde hay varios camiones que salen de la cosecha de soya, de caña, entonces hay que prever que tengan bermas, o sea, sus bermas, para que haya estacionamiento en el caso de una parada de emergencia. ¿Listo? Entonces tiene que tener bermas los caminos y por lo tanto el puente también tiene que tener un sobreancho, porque nadie está libre de que le pase cualquier cosa a su movilidad en pleno puente. No sé si le ha tocado a ustedes alguna vez pasar un puente y hay una movilidad parada ahí porque se le fregó algo y está parado el camión. Entonces es peligroso. Eso tiene que tener un sobreancho para que se apegue a una orilla y entonces siga nomás el flujo de tráfico normal. También se pueden prever veredas peatonales si es que hay paso peatonal. Porque no voy a hacer yo un puente, digamos, allá en pleno monte donde de vez en cuando pase por ahí un peatonal, hacerle su vereda peatonal. Entonces será donde haya flujo peatonal. Si hay ciclovía, entonces también preveré un espacio para la ciclovía. ¿Listo? Bermas, barandas, todo eso entrarán en la sección transversal del puente. Aquí tengo una sección transversal de un puente. Este puente de aquí es la sección tipo viga. Y aquí tengo otro puente, sección tipo cajón. Entonces tenemos, y hay otro puente que también puede ser el puente que le digo, la sección tipo cercha. Ese video que vimos, ese puente es con viga metálica tipo cercha. Entonces es colgante y es tipo cercha. Este es tipo viga, se llama puente tipo viga, y este se llama puente tipo cajón. O sea, la viga es un cajón.
Y acá está el ancho de la vía, entonces aquí entrarán 2, 3 carriles de tráfico. Un carril de tráfico en la norma AASHTO está definido como un ancho entre 3 a 3.6 metros. 3 ya no se usa, pero está definido así. O sea, si fueran puros autos que van a transitar por ahí, no hay problema, 3 metros es suficiente. Pero si van a haber camiones y todas las cosas, ya tener una vía o un puente de 6 metros da miedo, ¿no es cierto? No sé si hay alguno de ustedes que transita a Minero, que va a Minero o va a Saavedra. Oye, esa carretera es bien angosta, creo que tiene 6 metros, ¿no? Entonces uno cuando va de ida viene un camionzango cargado de caña de edad con miedo, ¿no? ¿No? Claro que si uno se acostumbra, pasa tranquilo, pero cuando uno va de vez en cuando, da miedo, da susceptibilidad. Por ahí un descuido y hay choques entre camiones, uno que va y otro que viene. Entonces, tiene 6 metros de ancho y seguramente que sus puentes también tienen 3 metros y algunos no tienen acera o berma. Estas bermas son para que cuando hay alguna percance uno pueda salirse un poco acá y pueda dejar paso libre, por lo menos que pasen los vehículos, ¿no? Con precaución. Tenemos este elemento de acá que está churado, este se llama barrera vehicular. En este caso, esta barrera de resguardo vehicular. En este caso, esta es una barrera rígida, ¿no? Esta se llama Medio New Jersey. Lleva ese nombre porque precisamente la AASHTO fue que estudió este perfil, ¿no? Este perfil que tiene esta barrera, en la cual el vehículo cuando trata de salir, automáticamente el perfil lo vuelve a meter. ¿Listo? Ese tiene esta propiedad. Lo han estudiado, han hecho carreteras, han probado vehículos, chocado y todo, y de resultado ha salido este perfil. Este es medio New Jersey porque si colocamos simétricamente otro al lado, entonces es el famoso perfil New Jersey. Si vemos la mitad, es medio New Jersey. O sea, así está en los catálogos, en todos los libros de la AASHTO. ¿Listo? Barrera de resguardo vehicular se llama. Esta medida después la vamos a ver. La medida, hay medida según la AASHTO, como vienen medidas en pulgadas, no nos va a dar, digamos, exacta. Nosotros ya lo redondeamos a centímetros, entonces ya trabajamos con un poquito modificado, pero está dentro, digamos, dentro de ese modelo que está definido por la AASHTO. Las vigas, tenemos las vigas resistentes, fíjense que tiene bastante rigidez, el tablero es menos rígido y para que más o menos acompañe la rigidez acá, se le hace una cartela. Estas son cartelas para que tenga rigidez el tablero. Entonces, como es muy, muy flexible y aquí rígido, entonces esta cartela para que acompañe, para que ayude. ¿Listo? A eso se llama redundar, o sea, aplicarle mayor seguridad a la viga. Acá en la sección tipo cajón también tenemos lo mismo, ancho de vía. En este caso tenemos una acera peatonal de 2 metros, ¿no? Y tenemos medio New Jersey, fíjense que para que el vehículo no pase a donde viene el peatón, o por ahí esta va a ser para que pase en ciclovía, o sea, pase en bicicleta. Entonces hay eso, porque por ahí un camión o una movilidad que está como medio dormido, viene de viajar muchos kilómetros, a veces de cansancio, pum, se quiere salir, ¿no? O un borracho quiere salir y puede matar al peatón. Entonces para eso se colocan estas barreras de resguardo vehicular. Esta sección cajón, bueno, tiene sus vigas, pueden ser verticales o inclinadas, tiene la losa inferior, es más gruesa si ustedes se fijan. Estos generalmente son de hormigón pretesado o postesado y precisamente llevan esto para poder alojar los cables que se van a tesar, ¿listo? En esta parte va y en esta parte de acá. Y si es que es hiperestático, llevan cables acá en la parte donde va a ir las pilas, los pilares. Como hay tracción arriba, entonces aquí se colocan los cables de momentos negativos.
Y también llevan esta cartela para equilibrar la rigidez de estos elementos con la losa, que es un poco más delgada, más flexible. Esta se calcula como un marco cerrado para que aguante, digamos, la losa. Y tiene buena resistencia esta viga, que es una viga hueca, digamos, buena resistencia a la torsión. O sea, ¿y dónde hay torsión? Bueno, en la misma, si fuera un puente recto, yo tengo una carga que no está en el centro de la vía, va a provocar torsión, provoca torsión, pero esta tiene buena resistencia a la torsión, la geometría del cajón. También hay torsión cuando son los puentes curvos, por eso los puentes curvos generalmente son tipo cajón. Ya se hacen las autopistas que tienen curvas, tienen diseño geométrico, y precisamente el diseño geométrico de autopistas que son viaductos, tienen curvas, pues, ¿no? Curvas, llegan, entran en forma de espiral y todas las cosas, y eso se construye con estos tipos de puentes. El ancho de la calzada es lo que yo le decía, ¿no? El ancho de vía tiene de 3.6 y hasta se puede concebir que una vía de 6 metros, aquí lo puse, lo subrayé, se considera de 2 vías. Y 720 también, porque 3.6 más 3.6 me da 720, o 3 más 3 me da 6. Entonces, pero están ya en desuso. O sea, los anchos de vía de 3 metros, 3.15, 3.30, están en desuso, ya se está usando ancho de vía de 3.60. ¿Listo? Porque cada vez salen camiones más anchos, más grandes, esos trailers son anchos, ¿no? Cada vez se está fabricando, por lo tanto, este ancho es recomendable, de 3.60. Entonces, múltiplo, los anchos de los puentes o de las vías múltiplos de 360 me define el número de fajas de tráfico. Fajas de tráfico, si yo tengo 3 fajas de tráfico, tendría que multiplicar entonces 3.6 por 3, ¿no? Eso sería 3 por 6, 18, 3, 9 y 1, 10, sería de 10.80 el ancho del puente para 3 fajas de tráfico. Ahora, las fajas de tráfico pueden ser que tengan un solo sentido, sean de ida o sean de vuelta, ¿no? O puede ser que tengan 2 fajas de tráfico, una de ida y otra de vuelta, que es lo que sucede en nuestra carretera, ¿no? O puede ser que tengan una carretera que tenga 2 fajas de ida y 2 de vuelta, entonces los puentes van a ser de 720 cada lado. Ese es el caso de los viaductos, por ejemplo, que tenemos ahí en el Cuarto Anillo, ¿no? El Cuarto Anillo tiene una vía de ida y otra vía, y los otros también son así, ¿no? Los que van al norte también tienen 2 fajas de tráfico de 720 y de 720, entonces. Bien, las bermas, habíamos hablado que las bermas son utilizadas para paradas de emergencia. Se recomienda que la berma tenga más o menos 1.80, porque ser muy chico también no sirve de nada, no sirve para paradas de emergencia. De 1.80 a 2.40 sirve porque uno se va a un lado, deja su guiñador y ahí para que pasen los vehículos. Si se le pone 3 metros a la berma, ya también no es aconsejable porque ya quieren correr y pasar por la berma. No sé si se han fijado, viene un camión cargado, lento, y uno de esos quiere pasarlo como sea, ¿no? Y agárralo y lo pasa por la berma. Entonces, y puede ser que cause accidentes, todas esas cosas. También no sirve, por eso darle mucho ancho, porque lo utilizan como si fuera otra faja de tráfico. Entonces, entre 1.80 y 2.40 es bien, ¿no? Así uno no trata de sobrepasar a otro vehículo, o rebasar se llama, ¿no? Rebasar a otro vehículo. Las veredas que tengan los puentes se utilizan para paso peatonal, ¿no? Y para velocidades de hasta 70 kilómetros es posible colocar veredas directamente. O sea, si la vía tiene un diseño para velocidades de 70 kilómetros o menos, entonces podemos colocar la acera. En cambio, si tenemos velocidades mayores,
ya entonces tenemos que colocar una barrera de protección, así como esta. Si esta tiene velocidades mayor a 70 kilómetros por hora, entonces hay que ponerle un resguardo. Que es peligroso que se vaya a una movilidad y mate al peatón. Bien, aquí están entonces estas recomendaciones. De las veredas, ¿no? Y el ancho mínimo de la vereda, 1 metro, bueno, este es el libro peruano. El ancho mínimo de vereda o de acera es de 60 centímetros acá en Bolivia. El múltiplo de 60, si el 60 es para una persona. Si yo dejo un ancho de 1,20 es para 2 personas. Si dejo un ancho de 1 metro, esta es para una persona o para una bicicleta, digamos, ¿no? Este ancho. Entonces nosotros manejamos ancho múltiplo de 60 centímetros. Si tengo 1,50 es para 2 personas o una persona y una bicicleta. Pero generalmente esta sería, para que sea para 3 personas, sería 0,60 por 3, esta tendría que ser de 1,80. ¿Listo? Entonces esas son cuestiones de reglamento ya de cada país. Y ese dato que yo le estoy dando es un dato de que utilizan los arquitectos, ¿no? 0,80 es para que pase una persona. Igual es el diseño de la escalera, va en múltiplo de 0,60. Bien, aquí tenemos algunas barandas. Esta baranda, por ejemplo, tiene un cordón, o sea, un paso peatonal con una sobreelevación, ¿no? Este es el cordón de la acera, a esta se le llama la acera. Y además prevé que puede subir una movilidad en algunos casos especiales y chocar acá, ¿no? Y tiene además un poco más de baranda por si hay personas, por ahí alguna persona pasando le da mareo y se cae acá. Entonces tiene que agarrarse de la baranda. ¿Listo? Y aquí el vehículo puede pasar entonces. No son recomendables hacer este tipo de vereda. Y en un pueblo o en una ciudad donde el estudio vial es pésimo, no son recomendables esto. ¿Por qué? Porque el vehículo se sube acá. Entonces, en otras partes donde se cumple el estudio vehicular, el de tráfico, la cultura de la gente es mejor, sí se puede. Entonces se gasta menos dinero y se puede que pasen los peatones por acá, incluso se lo pinta de otro color o se lo pinta blanco y color cemento o amarillo y esto ya pasan los vehículos viendo esa señalización. Esta es acera, entonces con una barrera combinada entre barrera peatonal y barrera vehicular. Acá tengo una acera y aquí hay una baranda peatonal, ¿no? De resguardo peatonal, y aquí hay una barrera de resguardo vehicular. Entonces, este es netamente para peatón, entonces este espacio que se deja aquí para peatón o ciclovía. Aquí tenemos otro tipo de barrera, ¿no? Que sirve para resguardo vehicular, es más rígida. Y arriba hay otra más delgada que es para resguardo peatonal. Este es el mismo caso que les decía. Puede subir el vehículo en alguna ocasión, alguna desgracia, puede subir y puede causar daños al peatón. Entonces, esto depende de la cultura y la educación vial que tenga la zona para hacer esto. Generalmente aquí en Bolivia, esto lo hacemos de 25 centímetros, esto se llama bordillo, para precisamente si viene una movilidad choca aquí y no pueda subir acá. Que un camión grande puede subir 25, puede subir, pero ya sería ya sumamente, ¿no? Ya con mala intención o algo para subir. Si accidentalmente uno nunca va y quiere subir una acera, incluso los cordones en la calle pues tienen 20 centímetros de alto. Entonces, raro es el que va y sube y se mete a una acera, ¿no? A no ser que sea una gente que no tiene respeto, digamos, a la cuestión de tráfico, puede subir, pero no es conveniente. Entonces, para nosotros no es conveniente. Es conveniente hacer esto arriba de los 25 centímetros.
Aquí está con máximo 20 centímetros, ¿no? Y peor, óptimo 150, no puede, 15 centímetros cualquier auto viene y sube, aquí cualquier auto pequeño viene y sube y puede causar la muerte del peatón. Bien, el cordón de la barrera tiene, ¿no? Entre otros propósitos, el control del drenaje y delinear el borde de la vía de tránsito. Su altura varía entre 15 y 20 y no son adecuados para prevenir que un vehículo deje el carril, o sea, no previene. Lo único que sirve aquí, dice, es para formar la cuneta de drenaje. Como tiene bombeo, la sección transversal, entonces aquí se forma una cuneta. Esa cuneta sirve para calcular la cantidad de lluvia, el agua, el tirante, y se colocan drenaje cada 2 o 3 metros. Ese agua que se acumula ahí tiene que salir de drenaje. Bien, la barrera, ¿no? La barrera, esta barrera para ciclovía, su altura en la alta es 1,06. Aquí ya, en Perú ya le han redondeado a 1,10, ¿no? Pero su altura real es 1,06. Entonces, para aceras de resguardo peatonal y cuando hay ciclovía. Entonces, esas son ya algunas cosas que vamos conociendo. La barrera de concreto o la barrera tipo New Jersey, aquí está, fíjense ya. Esta medida generalmente es la que se utiliza. Tenemos 40 centímetros de ancho acá. Aquí en esta parte, si es que este es el nivel del pavimento, entonces se deja 7 centímetros y medio a 8 centímetros acá. Luego disminuye su ancho, acá disminuye en una altura de 25 centímetros, aquí le ponen 25,5, disminuye a 20 centímetros acá. O sea, aquí comienza con 15 arriba, se le aumenta a 5 centímetros, entonces aquí tiene 20 centímetros y sube a una altura de 25,5, ¿no? Y luego sube 48 centímetros y va disminuyendo también hasta que llega a 15 centímetros. En total la barrera tiene 81 a 80 centímetros, entonces la barrera de resguardo vehicular. Esta es la medio New Jersey. Si es que se le va a poner aquí una calzada o una carpeta, entonces hay que prever la altura de la carpeta, ¿no? Porque esta viene a la losa, viene y empotra aquí a la losa. Y por lo tanto, si yo le voy a poner 5, entonces acá tengo 7,5 más 5, me quedaría 12,5, ¿no es cierto? Tendría que dejarle 12,5 porque 5 va con carpeta asfáltica y por ahí van a pasar los vehículos. Entonces un vehículo con esta altura de 7 a 8 centímetros se sube acá, va a subir, pero automáticamente esto que tiene esta pendiente hacia acá lo trata de botar otra vez hacia el carril de circulación, ¿ya? O sea, este es autoequilibrante, esta sección. Se sube la carga y la misma geometría agarra y lo bota de nuevo acá y resiste el peso de ese. Entonces, esta es la que vamos a utilizar, ¿no? En los diseños yo utilizo esta altura 8 más 5, que sería la carpeta, tengo 13 acá, ¿no? Esta de aquí de 25 centímetros, hago 25 centímetros, esta parte de aquí recto y de aquí tiene 20 centímetros, entonces me va saliendo la geometría. Llego a los 80 centímetros, esta parte superior es de 15, entonces me da la geometría. Aquí se le deja en la parte esta de acá unos pequeños chanfles, ¿no? Son chanflecitos de 5 por 5, 5 centímetros o 3 por 3, simplemente para matar el filo nada más. ¿Listo? Para matar el filo. Porque siempre el filo varía y eso mata el filo y se ve bien en la construcción. El pavimento puede ser rígido, ¿no? El pavimento y la carpeta de rodadura puede ser el mismo hormigón. En este caso se está considerando que la losa sirve también de carpeta de rodadura.
Pero si no fuera así, entonces hay que aumentarle la altura del asfalto, porque va y pega a la losa, y de ahí ya viene el asfalto. Aquí tengo yo un estribo, el cabezal de un estribo, fíjense, es una silla, es como una viga acá, que tiene un espaldar, por eso le digo silla, porque toda silla tiene su espaldar. Entonces, y aquí en esto se hace la junta de dilatación del puente. Aquí se lo sella con material elástico, elastomérico, y acero, ¿no? Para que no haya el desgaste acá. Y esto tiene que trabajar cuando se dilate, se contrae el hormigón, entonces trabaja esta junta. Generalmente acá, cuando no lleva esta losa de hormigón, no lleva acá, que se forma aquí o sea, llueve y se forma aquí un pozo, se va hundiendo esta parte de aquí, o por error de compactación de esta zona se va hundiendo. Entonces el camión viene y se mete ahí y golpea al espaldar del estribo y lo puede hacer fallar algunas veces, lo fisura, todas esas cosas, porque este no tiene tanta resistencia, no está diseñado para que aguante el choque ahí. Lo que se hace, y además si es que no hay este elemento, el peso de la rueda del camión transmite una carga vertical y a su vez una carga horizontal que empuja acá al estribo. Entonces, para evitar esa carga, esos empujes que sean fuertes, se le pone esta losa, ¿no? Y aquí nos está diciendo que por lo menos tenga 30 centímetros de ancho, de alto, perdón. ¿Para qué? Para que las cargas que vengan sean repartidas y esa presión entonces que ejercen los camiones sea mínima. Incluso cuando se pone esta losa de aproximación, se llama losa de aproximación, esta losa de aproximación cuando se coloca ya no se calcula la sobrepresión del camión. Si no se coloca esto, entonces hay el peso de un camión, hay una sobrepresión, quiere decir que hay la presión del suelo más una presión adicional, ¿no? Esa presión adicional más o menos se estima como 60 centímetros de suelo. Es como si yo pusiera un terraplén arriba del pavimento de 60 centímetros. Ese terraplén va a ejercer una presión vertical y una presión horizontal, entonces adicional al peso del nivel de la rasante, ¿no? Porque de aquí tenemos el suelo natural que ejerce una presión horizontal en el estribo. Entonces, es importante esta losa de aproximación. Aquí le llaman losa de transición armada. ¿No? Puede ser el mismo nombre de transición entre el puente y el terraplén o el acceso. Generalmente su nombre es losa de aproximación. El drenaje de los puentes. La sección transversal tiene que tener un bombeo. Bombeo se le llama a la pendiente transversal, del medio de la vía hacia un lado. Y puede tener una pendiente entre 2 y 2.5%. Entonces aquí, cuando llueve, esto corre y se viene aquí a la cuneta, hay una pequeña cunetita. Se calcula la precipitación, todas esas cosas, y se determina cuánto subiría el tirante. Entonces, para que eso no crezca, uno coloca tubo de drenaje y por ahí se va el agua. Entonces, tienen que ser capaces estos tubos de que en una lluvia que sea crítica, ¿no? una lluvia fuerte, este agua que se junta aquí sea drenada y no se mantenga nada de agua en la calzada. Esta pendiente 2 a 2,5 es fuerte y es precisamente porque en los puentes, ya sea de asfalto o de hormigón, nunca, digamos, tiene un acabado bien, un acabado lineal bien, ¿no? Uno lo ve bien, pero en realidad hay sus pequeñas hondonadas. Pero esas hondonadas que hay, si le das buena pendiente, drena. ¿Listo? ¿Y por qué se siente más en el hormigón, en pavimento rígido? Porque los vehículos pasan pues y de una hondonada a otra no acompaña la deformación. En cambio, si nosotros le metemos asfalto, no se siente esta cosa, no se siente. ¿Por qué? Porque va acompañando con curvas todo eso. Pero existe.
En el asfalto igual existen unos charcos que se forman. Por eso hay que darle esa pendiente, ¿listo? No es porque por ejemplo, en 3,5, 360, si yo le doy el 2%, entonces estoy poniendo, ahí está calculado 360 por 0.25, son 9 centímetros la pendiente. Entonces fuertecita, ¿no? En 360, 9 centímetros es el bombeo que se le da. Sí, perdón, de 2.5 sería eso. Si a 3.60 le doy 2%, entonces el desnivel que hay desde el centro hasta aquí, hasta el punto que llega ya al drenaje, hay una pendiente de 7.2 centímetros. Entonces se recomienda darle eso para que drene el agua se vacíe y no se queden los charcos de agua. Porque en los charcos de agua viene un camión de un lado, del otro lado, tras que uno pasa un charco, salta el agua, tapa la visibilidad del que viene y del otro y pueden haber accidentes. Por eso es que se trata de que en el puente no quede agua. ¿Listo? Y en el pavimento que no quede agua porque comienza a filtrarse hacia adentro y comienza a fregar, ¿no? A fregar la estructura del pavimento. Y en estos drenajes que tenemos aquí, que son tubos, pueden ser tubos de fierro galvanizado o tubos de PVC, ¿no? Son de 4 pulgadas o de 10 centímetros de diámetro, ¿no? Se lo pone cada 2 metros. Aquí hay un error, dice cada 0,40. Imagínense cada 40 centímetros, ¿no? Es mucho. Entonces lo pone cada 2 metros, cada 2,5 metros, pero siempre es bueno hacer el cálculo de caudal del tirante de ese pequeño canalcito, la precipitación, cuánto es, la intensidad de lluvia, y uno calcula entonces cuánto va a ser el caudal. Y dependiendo del caudal, entonces ya uno, y el tirante que va a haber, digamos, en ese canalcito, uno lo tiene que desaguar cada 2 metros, cada 3 metros. Mientras más largo es el tramo en que yo pongo un drenaje a otro drenaje, o sea, a otro tubo, entonces va creciendo esto de aquí. Y al crecer la cuneta, entonces el agua se va viniendo para este lado, ¿no? Porque este es horizontal el agua y este tiene cierta pendiente. Entonces, en una parte del código dice que se admite hasta 1/4 parte de esta longitud que el agua inunde hasta 1/4. Entonces, si yo tengo 360 dividido entre 4, sería 90 centímetros. O sea, habría una inundación de 90 centímetros en este lado donde estoy moviendo el puntero y del otro lado, que es lo máximo que puede inundar. Y de ahí ya hay que drenarlo. Entonces nosotros podemos calcular el caudal, la intensidad de lluvia, el área, y yo calculo el tirante entonces de esta cuneta, y una vez llegue hasta aquí máximo, ahí ya yo voy colocando tubos de drenaje, hasta que llegue a ese máximo. ¿Listo? Que no es recomendable llegar, ¿no? A eso hay que el tirante que sea menos, y se va poniendo tubos cada 3 metros, cada 2,5 metros, cada 2 metros, pero nunca cada 40 centímetros. Esta es una barbaridad. Yo creo que debe haber algún error. Bien, y está acá arriba también, ¿no? Está arriba y está abajo. Lo llenan de huecos, imagínense ahí. Bien, vamos a hablar de los gálibos. Gálibo se le denomina a la altura o al ancho también, ¿no? Gálibo, pero generalmente más se habla de la altura. ¿Y dónde se ocupa esta altura? O sea, la altura que tiene que tener máxima altura libre aquí encima del puente. Se utiliza eso, por ejemplo, en las alcantarillas que van de ida al norte, de que está en el Cristo, la alcantarilla que está en el Cristo, o el puente alcantarilla del Cuarto Anillo ahí en el aeropuerto. Entonces tiene una altura. Y esa altura y la pendiente que llega tiene que ser tal que si viene un camión cargado, tiene cierta altura, pase y no tope arriba, ¿no? La norma AASHTO te dice que la altura mínima que uno tiene que dejar es de 5,50. Entonces uno puede
puede dejar más si quiere, ¿no? Pero ya en el caso de la alcantarilla, por ejemplo, que está en el viaducto del Cuarto Anillo del Cristo, de la avenida Balser, mejor dicho, tiene 5.50, creo, ahí dice uno entrando, dice altura máxima tanto. Entonces, si uno está llevando, por ejemplo, si yo estoy llevando en un camión o en un ¿cómo se llaman esto? Un Lugoy, estoy llevando una retroexcavadora, ustedes saben que la parte trasera de la retro es alta, eso tiene más altura. Entonces yo no puedo pasar por ahí con una retro y con un Lugoy. Yo lo que tengo que hacer es irme por el paso, por la curva, por la rotonda, porque eso tiene más. El viaducto creo que tiene 6 o 7 metros de alto. Entonces por ahí puede pasar un camión, un Lugoy con una retro. Pero por el viaducto, por la alcantarilla, no puede pasar. El puente de alcantarilla que hay, que uno pasa por abajo, no da para eso. Entonces, cuando uno transporta equipo pesado, que van a trabajar en la construcción, alguna vez se van a topar con eso. Para transportar una retroexcavadora o una excavadora, todo, que la tienen que pagar un Lugoy o un camión, lo que sea, para subirlo y transportarlo, ¿no? Es decir, por eso es que el Lugoy es bajo, el Lugoy, porque transporta esos equipos. Pero muchas veces no hay ese Lugoy y uno lo que lo hace es transportarlo en tráiler. Y los trailers son más altos. Entonces, subir en más alto más lo que tiene arriba, entonces se hace una carga que tiene mucha altura. Aquí hay que tener cuidado para eso, estos gáligos. En pasos a desnivel, ¿no? Hay que tener en cuenta su altura. La ASTO dice que la mínima es 5.50. Eso no quiere decir que no podamos hacer con más altura, ¿no? Dependiendo, podemos darle, si hay lugar y todo, se le puede dar un poco más. También se utiliza cuando el puente van a pasar por abajo embarcaciones, o sea, es navegable el río, cuando no tenemos mar, hablemos de río, si hay un puente en un río, entonces tenemos que prever esa altura del puente para que pase alguna embarcación. Ustedes vieron el video que vimos el lunes, como Japón, ¿no? Preveían que los barcos pasen, porque tenían más o menos, creo que era 1.500 barcos por día. Imagínense que pasan por ese estrecho ahí. Entonces, no pararon los barcos, seguía todo el tiempo, estuvieron pasando, nunca se paró, pero se construyó el puente. Entonces, esa altura es el gálibo vertical que tenemos que dejar entonces. ¿Ya? El gálibo vertical para los puentes peatonales será 30 centímetros más alto que el de los vehiculares, dicen. Ingeniero, una consulta. Sí. En Brasil, ¿qué tipo de sistema utilizan para puentes? ¿Qué tipo de norma? Que no es exactamente. ¿Qué tipo de norma utilizan en Brasil? No sé, la verdad que no sé, nunca he vivido en Brasil, pero sí, para Brasil utiliza la norma DIN para todo lo que es hormigón. Ahora no sé, Pavía sí utiliza. Es que hablando de gálibo, una vez yo estaba esperando, ¿no?, el ómnibus en un paso a desnivel y pasó un tráiler. No sé si estaba permitido el paso, no sé cómo será también, ¿no?, cómo harán las construcciones ya de puente, pero pasó un tráiler y se llevó todo un paso a desnivel, le cuento. No sé si el gálibo de ese tráiler estaba permitido o no, por eso le preguntaba cómo construirán allá. Se lo llevó entero. Cualquiera sea la norma, ¿no? Si es norma americana o es norma alemana. La norma DIN es la norma alemana. Y los brasileros, para todo lo que es hormigón armado, utilizan la norma DIN. Y yo creo pues que seguramente utilizan la norma DIN para vía también, ¿no?, para vialidad. Nosotros utilizamos la norma americana para hormigón armado y la norma americana, que es la ASTO, para vía, que norman las vías, los puentes y todas esas cosas. O sea, ponemos norma boliviana, pero es copia fiel de la norma americana, ¿no es cierto?
El Perú, por ejemplo, no se hace problema, dicta su decreto y dice, adoptamos como nuestra norma la norma americana y la pone y la copia enterín y algunas cositas aumenta o disminuye, pero es la norma, copia fiel de la norma americana. Y no hay problema, pues solamente consultarán con la ASTA y todo y uno puede adoptar la norma. En cambio aquí, por ejemplo, la norma del hormigón, se juntó un comité, como sería, yo fui creo que 2 veces a esa reunión, y era copia fiel, traducirla a la norma americana, la ACI, y comenzaron a hacer la norma ¿cómo se llama?, de concreto. Entonces, la norma del hormigón armado es la ACI, y ya en algunas cositas le han puesto un poco de la norma en cuanto a cargas, valores, un poquito de la norma española y un poquito, o sea, ha sido una mixturación. Entonces, eso adoptando, ¿no? Por cuestiones del lugar, digamos. Pero uno si adopta una norma, bueno, tiene que adoptarla, porque la norma es hecha precisamente para prevenir todos esos problemas. Eso que vos estás contando, por ejemplo, la altura, si esa vía, si hay un paso de desnivel y hay una pasarela por arriba, tiene que decir la altura. Y todo vehículo que lleva equipo pesado, lleva grúa, lo que sea, saca un permiso para circular por la carretera. Entonces uno va y saca, aquí por ejemplo, si vos estás llevando una retroexcavadora a Montero y te pilla el tránsito, te para y te saca una multa si no tenés el permiso del traslado. Y ese permiso de traslado lo da Servicio Nacional de Caminos. Y Servicio Nacional de Caminos te pide qué altura es la máxima que tiene el equipo que vas a llevar y qué altura tiene el tráiler y todo, y se saca la altura. Van y te sacan fotos, todo, y te dan el permiso. Si vos no sacas permiso y le querés hacerte el vivo y todo, vas por ahí te llevar, como decir, se lleva una pasarela o hay frega un puente. Entonces, el problema es más grave. ¿Listo? Siempre hay esas normas y uno tiene que, para trasladar un equipo, tiene que sacar permiso. Y los que diseñan ya, por ejemplo, yo diseñé esa alcantarilla de Cuarto Anillo. Yo le puse 550, ¿por qué? Porque si viene alguien con equipo pesado, puede irse por la rotonda y seguir el camino hacia Montero, hacia Guarne. Porque más allá en el viaducto ya hay más altura. Entonces puede pasar tranquilamente el vehículo con maquinaria pesada. Pero por la alcantarilla no, y ahí hay un letrerango grande que dice altura máxima 550. Se van a fijar ustedes cuando pasen por ahí. Entonces, eso es importante, ¿no? Respetar. Si hay alternativa, tampoco lo podés restringir. Este es el gálibo, fíjense, la altura máxima 550. Si acá arriba hay otro puente, por ejemplo, ya al nivel de las vigas tendría que ser la altura mínima. Fíjense que dice altura mínima. Ahí ya si quieren le pueden poner 6 metros, 650. Hay otra altura que si hay agua acá abajo y este río no es navegable, o sea, no pasan por aquí embarcaciones, entonces se deja una altura libre de 1.50. Esta se llama la altura de revancha, ¿no? De 1.50. ¿Para qué? Para que pasen algunos árboles, ramas, a veces hay en la orilla de los ríos, y al subir el agua eso se erosiona y se caen esos arbolitos, ¿no? Esos árboles a veces se caen al río y de ahí se van navegando porque flota la madera y puede llegar aquí y puede estancarse aquí. Y una vez se estanca un árbol ahí, llega otra basura y se estanca y ejerce presión. Y este puente no está calculado a la presión lateral, está calculado para la presión vehicular. Entonces, esta es una carga que nadie la tiene esperada. Entonces, cuando tengamos diseños de puentes que hay riberas de que la vegetación es susceptible a erosionarse, como en el caso, digamos, de los ríos del Beni, ¿no? Las playas son arena fina o son limo, y con el tiempo se van formando esas barrancas. Pero cuando crece el agua, fluye y va comiéndose la barranca y se van desmoronando. Entonces crecen ahí sauces
en la orilla de los ríos en época seca, hay años que son secos, ¿no? 5 o 6 años secos, pero de ahí llega otra vez la temporada de lluvia, ¿no? Y comienzan a caerse y esos árboles comienzan a viajar por el río. Y si encuentran un puente que no tenga espacio, van y se trancan. Y también causan fallas, eso, cuando se trancan árboles, hojas, troncos aquí, pueden hacer fallar el puente. Entonces, cuando no hay vegetación grande, se deja unos 50. Si hubiera árboles grandes en las riberas que pueden pasar, entonces hay que prever más altura, 2,5 hasta 3 metros hay que dejarle a ese para que pase el árbol y no caiga el puente. Es preferible hacerle un acceso de terraplén más alto y pasa el puente entonces y aquí no hay problema. Si es que fuera navegable este río, o sea, fueran a pasar embarcaciones, entonces hay que averiguar cuál es la altura máxima de esas embarcaciones, ¿no? Uno tiene que averiguar si es que hay flujo, por ejemplo, aquí en Santa Cruz no hay río navegable, en el Beni hay, pero en el Beni tenemos puertos de capitanía donde están los astilleros de la naval, que ellos tienen registrado y tienen la altura máxima, entonces uno va y pide permiso también. Si va a ser un puente y va a ser por arriba, mejor dicho, por abajo van a pasar las embarcaciones, uno pide la altura, ¿no? Y ellos le van a dar una altura mínima y de ahí ya uno le da un poco más para tener más seguridad, ¿no? Que no vengan y se lo vuelquen el puente. Bien, el puente... aquí en la losa de transición, ¿no? La losa de aproximación, acá se hace una junta de dilatación y es la que vamos a ver acá. Esta junta de dilatación, fíjense, está formado por un angular y unos pernos o fierros soldados aquí, fierros soldados. Y al otro lado también lleva otro angular y fierro o perno soldado. Esos pernos son precisamente para que no se mueva este angular. Pero con el tiempo los pernos se desueldan y lo primero que uno ve en los puentes es que cuando pasan los camiones comienza a sonar pla, 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 toda la junta, todigo, estos angulares están desprendidos, ¿no? Están, o sea, suelto en alguna parte, por eso pasa el camión y comienza a sonar. Si ustedes se van, no sé si habrán hecho mantenimiento, el que tenía harto sonido era el puente Yapacaní. Ustedes se van, se paran a un lado y escuchan cuando pasan los camiones, los autos. Pla, 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 pla. Eso todinga la junta donde lleva junta de dilatación, están sueltos los angulares. Entonces, en el diseño de puentes, la junta, la fuerza, todo el tráfico aquí, se diseña con un coeficiente de impacto de 1.7, o sea, 70% se le aumenta. Porque esta es la primera que se frega, la junta. ¿Listo? Entonces, con el impacto y todas esas cosas, uno prevé la adherencia, le suelda. Aquí, en vez de que lleva perno, viene un fierro. ¿No? Así, y hace así el fierro y con su gancho, ¿para qué? Y esos fierros van cada 50 centímetros, ¿no? Generalmente van, y este angular es generalmente de 4 por 4 pulgadas, aquí. Y en el medio le ponen, hay unas gomas especiales que se ponen, y aquí abajo se le suelda un fierrito, o sea, pequeño fierro, ya sea de 8 o de 10, para que esa goma llegue y no pase, sea su tope, ¿no? Y aquí esa goma, encima de esa goma, pues a veces fabrican una especie de como machimbre de acero. Entonces ese se abre, se cierra y evita que entre la tierra. Muchas veces no se pone y solamente le ponen aquí alquitrán nomás. Y ese alquitrán con el tiempo se seca, se sale, y queda la goma solita y se llena de tierra y la tierra, la arena, no es flexible, pues no se llena mucho, a veces esto lo dobla, lo frega, y aquí se llena de tierra y esta no trabaja, comprime y no trabaja, ya ejerce presión en la estructura. Entonces,
Esta junta en su coeficiente de mayoración de carga es 1.70 en la carga dinámica. Por lo tanto, fíjense esa importancia que le dan porque es la primera que falla. Bien, y para hacer el diseño de junta, entonces hay que hacer con bastante cuidado. Tampoco no se le puede soldar, por ejemplo, estos fierros que van y anclan en el hormigón, no se le puede soldar también muy seguido. ¿Por qué? Porque la deforma el angular, el calor de la soldadura, de un lado a otro lo tuerce el angular. Entonces, cada 50 centímetros y hay que soldarlo, termina la soldadura, hay que saltar al metro, ¿no? Y de ahí otra vez hay que volver a la mitad porque no sirve calentarlo mucho. Se tuerce, se deforma. Muy bien. Eso sería en la junta de dilatación, entonces. Hay otras juntas que se hacen juntas constructivas, pero son a menor distancia, ¿no? En cambio, la junta de dilatación del puente es cuando los puentes son largos. Por ejemplo, de tramos de 45 metros cada tramo, se hace una junta de dilatación. Pero si tenemos puentes cada 25 metros, por ejemplo, una intermedia puede ser una junta constructiva y la otra una junta de dilatación. Entonces la junta constructiva no lleva esto todo, es una junta más pequeñita, pero sí lleva su goma y todas las cosas para prevenir que haya empuje entre sí, ¿no? Y además es pequeña, son de 3 milímetros, 5 milímetros, se la puede hacer hasta cerrada esa junta en la losa. Pero ya tenemos arriba de los 30 metros, ya tienen que llevar junta de dilatación cada 30 metros. Porque si ustedes hacen el cálculo de la dilatación, ya es significativa, ya lo que se dilata el hormigón en 30, 35 metros. Y peor, cada 45 metros, generalmente ponen vigas de 45 metros de longitud. Bien, entonces hemos visto todo lo que es la normativa en general de la ASTO. Aquí hay un apéndice 1A que las unidades equivalentes, 1 kilogramo fuerza equivale a 9.807. Si ustedes buscan en Google 1 kilogramo a cuántos newton, le va a salir que es 9.80665. Entonces, pero redondeado a 3 decimales, este es el valor. Nosotros estamos acostumbrados a decir que 1 kilo es igual a 9.81, ¿no? Redondeado a 2 decimales, ¿no? Newton. Y un newton sería el inverso de 1 sobre 9 puntos me da 0.1097 kilogramos fuerza. 1 newton por milímetro me está aquí, equivale a 1.019 por 10 a la menos 2 kilogramos fuerza por centímetro. Bien, son valores que utiliza porque la norma en el sistema internacional utiliza newton, milímetro. Entonces hay que saber las transformaciones, ¿no? Y no son difíciles tampoco de manejar. Lo único que hay que saber nomás, por ejemplo, es 1 megapascal, a que es igual. Entonces sabemos que es igual a 1 newton por milímetro cuadrado, 1 megapascal. Y 1 pascal es igual a 1 newton por metro cuadrado. Entonces 1 megapascal significa que es 1.000.000 de pascales, ¿no? Esas cositas nomás hay que tener. Por ejemplo, aquí 1 kilogramo fuerza, ¿a cuántos megapascales es equivalente? ¿No? A 0.0987. Entonces esa equivalencia hay que tener más o menos. Y esta de aquí también es importante para calcular la dilatación. 1 grado Fahrenheit es igual a 9/5 grados centígrados más 32. Y también podemos despejar los grados centígrados, ¿no? Va a ser igual a grados Fahrenheit, ¿no? Menos 32. Y aquí vamos a multiplicar por 5 y dividir entre 9. Podemos despejar los grados centígrados. Bien, son más o menos un apéndice, digamos, para una ayuda. Ahora vamos a estudiar las cargas. Las cargas que en puentes se utilizan y en la norma ASH. Primero tenemos las cargas permanentes. Las cargas permanentes están formadas por las cargas de peso propio de la estructura y por las cargas
de otros elementos que no son estructurales. Por ejemplo, en la carpeta de rodadura. Si la carpeta de rodadura va a ser de asfalto, bueno, será el peso del asfalto. Si la carpeta de rodadura va a ser del mismo hormigón, entonces estará incluido en el peso del tablero, ¿no? Y si tengo barrera vehicular, de protección vehicular, entonces será el peso de esa barrera. Y son cargas permanentes, porque permanentemente va a estar la barrera ahí. Entonces, por eso se llaman cargas permanentes. Estamos nosotros acostumbrados a llamarle cargas muertas. Aquí la ASTO entonces lo distingue entre cargas permanentes a las cargas muertas que van a estar ahí presentes en el puente, sea su peso propio más algunas otras cargas muertas que van a estar ahí. Y a las cargas vivas le llaman cargas transitorias. ¿Listo? Porque van a ser cargas que van a durar poco tiempo. Y son las cargas de los vehículos, también la carga de viento, por ejemplo, como una carga transitoria. ¿Por qué? Porque ventea ráfaga y hay ratos que no ventea también, ¿no? Hay épocas en que no hay viento, entonces no hay fuerza de viento. El sismo también es otra carga transitoria. A veces hay un sismo, pero después no hay, digamos. Entonces son cargas transitorias. El vehículo que va a pasar por un puente pasa y está un tiempo, ¿no? Pero no está todo el tiempo ahí, a no ser que sea el tráfico intenso y esté todo el tiempo cargado, digamos. Pero aún así igual se llaman cargas transitorias. Bien, estas cargas permanentes se la denominan con la letra DC, ¿no? De download, carga, ¿no? De carga permanente, carga constante. Después download W son las cargas que se le denomina a la capa de rodadura, capa de rodamiento. Y también se pueden poner en estas cargas las instalaciones. Si hay por ahí, por ejemplo, un puente, yo quiero meterle una cañería de agua o una cañería de drenaje, digamos. La puedo colgar abajo la cañería y sirve también para que me resista el peso de la cañería. Entonces, por eso dice peso propio de la superficie de rodamiento en instalaciones para servicios públicos. Luego tenemos el EV, le llaman la presión vertical del peso propio del suelo, ¿no? Si es que va a haber suelo encima, supóngase que yo hago una alcantarilla y la voy a hacer enterrada, encima va a tener un relleno, entonces va a tener un peso vertical del suelo, o sea, el peso vertical del suelo se lo llama E sub V. Acá nos dan una tabla de pesos unitarios para poder calcular los pesos de los elementos. Entonces aquí el acero, por ejemplo, 7.850 kilos por metro cúbico. Peso del agua natural, agua fresca, 1.000. Peso de agua de mar, 1.020. Agua salada. Albañilería de piedra, 2.700. Aleación de aluminio, 2.800. Arcilla blanda, 1.600, arena, limo, grava no compactada, 1.600. Entonces, me están dando estos pesos para que a falta, o sea, que no tengo estudio, yo puedo adoptar esta carga, que no va a haber mucha variación con la que haya, digamos, ahí en el lugar, ¿no? Peso de la arena, limo, todo, fíjense, está acá. Y si hay arena o arcilla compactada, estas son no compactadas. Si hay compactada, está alrededor de 1.900. Luego tenemos el concreto simple, si es liviano, 1.760. Si es de arena liviana, o sea, solamente la arena es liviana, 1.920. Tengo el peso normal, o sea, de concreto normal, y que tengan resistencia menor a 350 kilos por centímetro cuadrado, el peso va a ser 2.320 del hormigón, solamente hormigón, no hormigón armado, hormigón. El peso normal de resistencia que tenga mayor a 350 y menor a 1.050 kilos por centímetro cuadrado, y estos son hormigones más resistentes, más densos, tienen más peso. Fíjense que se lo calcula con esta forma su peso, 2.240 más 0.23 la tensión del hormigón, en este caso la tensión en kilos por centímetro cuadrado. Voy a obtener entonces el peso de este hormigón, es más pesado.
Luego tengo el concreto armado. Concreto armado quiere decir el peso del hormigón más el peso del acero. Entonces aquí dice peso del concreto más 80 kilos por metro cúbico de acero. Esto, según la cuantía que uno tenga, ¿no? Si uno tiene, a veces puede tener cuantías mayores a 80, por ejemplo 120, 130, o menores a 80. Entonces uno, si tiene la cuantía, suma el peso del concreto. Generalmente trabajamos con resistencia menor a 350 en hormigón armado, ¿no? Pero si hay hormigón pretensado, vamos a tener este caso de aquí. Tensiones entre 350 y 1050. Generalmente para el pretensado utilizamos 400 o 450 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Desde 350 hasta 400, 450 kilos por centímetro para hormigón pretensado. Entonces ahí utilizamos esta fórmula. Bien, tenemos grava, macadam o balasto compactado. Macadam es piedra partida, ¿no? Aquí. Y grava puede ser la grava de río, ripio. 2.240 el peso. Hierro fundido, 7.200. Madera dura, 960, madera blanda 800, relleno de ceniza 960. Estas son cenizas volcánicas, ¿no? O sea, ceniza de horno o de horno de fundaciones, ahí 960, son pequeñas bolitas, ¿no? Superficie de rodamiento bituminoso. Aquí ya entra la carpeta de rodadura asfáltica, 2.240. En la norma ARSTO utilizan 2.250. Fíjense que aquí están algunas variaciones, ya que la norma peruana le va haciendo. ¿Listo? Eso sí, vemos nosotros, aquí la tengo, la ARSTO. Esta tablita está acá. Y por eso es que yo le digo algunas pequeñas variaciones hay, ya que son cosechas de ellos, pues, ¿no? O sea, le van poniendo, aquí está, no, esta es una tablita para el predimensionamiento. Entonces, en el capítulo 1 está. Es la que vimos. Ya vamos a ver esa tablita, también la vamos a utilizar para el prediseño. La sección 3 dice carga, ingeniero. En la sección 3. En la sección 3. Cargas y factores de carga. A ver, vamos a ver si está ahí la tabla esa. Esta es la carga, la tabla esa que estamos viendo. Y aquí lo que le decía, superficie de rodamiento bituminosa, 2.250 kilos por metro cúbico, ¿no? Y ahí los peruanos le ponen superficie de rodamiento bituminosa 2.240. No sé si ustedes tienen experiencia o algo, han visto alguna briqueta de prueba de pavimento. Anda por ahí también, o sea, son 2.210, 2.230, 1.900 tantos, sacan los pesos del pavimento. Entonces, está por ahí, no, tampoco por 10 kilos, digamos, por metro cúbico, no se va a caer el puente. Bien, rieles de tránsito, durmientes, viadores, 300 kilos por metro lineal. Entonces, si vamos a hacer puente para ferrocarril, él nos está dando también ¿no? Y acá también nos está dando para
Rieles para tránsito durmiente, 0.3 kilogramos por milímetro. Si lo llevamos a metro, esto va a quedar en 300 kilos por metro lineal. Entonces, ahí está bien, ¿no? Aquí la transformación es en megapascal, ¿no? En el otro lado estaba la transformación en kilogramos. Entonces, aquí dice el peso del hormigón, o 0.23, la tensión del hormigón. En el libro, en la ASTO, está 2240 más 2.29 y la tensión viene dada en megapascal. Y esta es la tabla, entonces esa tabla que estamos viendo está ahí. Bien. No está mal, no está mal, pero hay algunas cositas que uno tiene que ir viendo. Ya depende ya de uno, del criterio de uno, si adopto esto, adopto lo otro. Ahora dice, el manual de diseño de puentes del Perú adopta para el concreto armado el peso específico del hormigón armado de 2.500 kilos por metro cúbico. Aquí en Bolivia también más o menos se estima este valor. Pero este valor era porque la norma europea tomaba este valor. Entonces ahora lo que tomamos es el peso del hormigón más la cuantía de fierro de la estructura. Eso nos da el hormigón armado, ¿listo? Pero aquí hay una aclaración. Y para el caso de superficie de rodamiento bituminosa, utiliza 2200. O sea que menos todavía, ¿no? 2200. Aquí está utilizando superficie bituminosa 2240. Aquí es 2200. Pero eso es por lo que le digo yo. Se sacan briquetas y todo y se determina el peso específico del concreto asfáltico y anda por ahí, o sea, 2100, 2180 y algunas veces llega a más de 2000, 2021, así más o menos. He visto yo resultados de algunos pavimentos que se han hecho y sale eso. Una vez fui fiscal de la Grigotá, antes se llamaba la Grigotá la doble vía, ¿no? Que iba del segundo anillo hasta el cuarto anillo. Entonces ahí hemos hecho y ahí he visto yo esos resultados. Entonces de la carpeta asfáltica, o sea, del hormigón asfáltico, su peso. Bien, entonces esta tabla nos sirve para evaluar esas cargas permanentes. Ahora ya para las cargas vivas o cargas transitorias, LL se denomina a la sobrecarga vehicular, a la carga viva vehicular. PL se le denomina a la sobrecarga peatonal. Los puentes se diseñan con carga viva, es decir, tanto de vehículo como peatonal, si es que tiene acera peatonal. ¿Ya? Y esta carga, la norma actual, porque antes no, antes decía que no se tomaba la carga peatonal en la norma ASTO estándar. Ahora, en esta norma ASTO, LRFD, o sea, ASTO, LRFD significa diseño, ¿no? LOAD, carga, F factor, LOAD factor, LRFD, ¿no? RE, carga, resistencia, factor de carga y de resistencia. Entonces, LOAD, LRFD, de download con carga. LOAD, download. Entonces, eso significa que este diseño es de carga con factores de resistencia y de carga, ¿no? Ese es la abreviación de la ASTO LRFD. Ustedes me dirán, en la norma española o la norma europea, ya hace tiempo utilizaban el método con factores de resistencia y todo, y la norma ACI y la ASTO no utilizaban, ¿no? Recién en el año 91, ya por decreto, por ley, la ASTO, Ruiz dijo, las normas anteriores ya no se usan y se usa esta. Antes se usaba la norma del año 44
Por eso hay camiones que se llamaban HS-44, HS-20-44. ¿Qué significaba? Que HS significaba que era un camión, S que tenía un remolque, o sea, un camión con 3 ruedas, ¿no? 2 traseras y una delantera. A eso se llamaba HS. Y 20, porque el peso más pesado de los camiones, de lo que es trasero, era 20.000 libras. Entonces, esa... Y guión 44 significa que era de la norma del año 1944. Entonces, esos eran los camiones. Después cambió del año, en los años 80, por ahí, 70, cambió y ya salió también la norma AASHTO en inglés y en español en el sistema internacional de medidas, o sea, utilizando Newton, milímetro y todo. Los camiones se llamaban, en vez de HS, ya se llamaba camión MS, MS-18, MS-13.5, MS-9. Habían 3 tipos de camiones. Camiones pesados, MS-18, después MS-13, significaba que tenía 13.000 libras, ¿no? El MS-9, 9.000 libras por eje. Entonces, fue cambiando. Y por último, ya salió esta norma, la norma comenzó a estudiarse desde el 86. Y el 91 ya en Estados Unidos dijeron, bueno, ya no va la norma estándar, no va, y va solamente esta norma AASHTO, el RFD. Entonces, desde ahí ya se sigue rigiendo esto, y esta norma es la que se utiliza para diseño. Ahora, que algunas cosas de la norma estándar todavía se siguen aplicando. Algunos conceptos, pero la mayoría se ha modificado. Por ejemplo, los factores de distribución de carga en la viga se han modificado todinho. Ya no se calcula como antes. Yo tengo algunos alumnos que parece que lo han dejado y vuelven de año y le doy un examen de mesa, lo que sea, y vienen y plantean la norma antigua. Entonces, no, pues ya no vayan. El último cálculo que hice con la norma antigua fue el viaducto. Cuando lo hice... hubo una empresa que vino y se presentó a la licitación y hizo la observación. Digo, está calculado con la norma antigua y con la norma nueva y que más acá. Entonces, tuve que hacer la corrección. Yo corregí, otra vez volví a recalcular todo con la norma nueva. Y era correcto porque ya Camino no deja calcular ya con la norma antigua, ya es con la norma nueva. Bien, estas cargas vehiculares se llaman, la carga viva vehiculares se llaman carga HL93. Esta de aquí. Y vamos a ver en qué consiste esta carga. No solamente es un camión. HL93 quiere decir el sistema de carga que se están utilizando. Y se utiliza un camión de esta característica. Este camión es el camión HS20 de la norma antigua. Guión 44, igual no ha variado nada. Lo que pasa es que antes este camión iba más una carga, le llamaban una carga equivalente a una carga superficial. Ahora le han cambiado de nombre, después se le cambió a MS18 y después ya a HL93. Entonces este es el mismo camión. La carga equivalente es la que ha variado. La carga del camión sigue siendo el mismo, la separación de eje, todo sigue conservándose. El ancho de carril, fíjense, el ancho de carril de 360. Y para el cálculo de losa, de voladizo, se utiliza de 0,60. Si ustedes utilizan 0,60 más 0,60, tengo 1,20. Y la resultante de carga entre rueda y rueda es 1,80. Entonces 1,20 más 1,80, si suman ustedes, nos da cabalín o 3.
Entonces este ancho de carril lo usa como 3. Pero aquí dice, fíjense aquí abajo, ancho de carril de diseño 360. Pero sumen, miren, sumen 60 más 60 da 1,20, más 1,80 me da 3. ¿No? Esto se lo usa para el cálculo de cuando estamos calculando la carga, el factor de distribución de carga, esta distancia, se apega a 1 hasta 60 centímetros. Y para calcular las armaduras de las losas en voladizo todavía se permite que esta carga se apegue hasta 30 centímetros. Por eso dice en las losas que están en voladizo. Bien, eso después lo vamos a ver en los cálculos. El peso total de este camión es 32.62 toneladas. Si multiplicamos, este es el HS20. Fíjense, vamos a multiplicar 20.000 libras. 20.000 libras por punto 454. Me sale 9.000 por 2.25 dividido entre 1000. No. 20.000 libras. Ya, no me sale. O sea, HS20 significa que los pesos más, los ejes más pesados eran 20.000 libras inglesas, ¿no? Aquí. Y este era un cuarto del peso del eje trasero. A esto se llamaba P, T, y este un cuarto. Si ustedes sacan este 14.52 dividido entre 4, no nos da 14.52 dividido entre 4, da 3.60. Ah, pues está bien, da 3.60. En este libro sí da bien. En la norma es que no da. Aquí en la norma, y aquí donde entramos al peso del camión, camión de diseño. Vamos a checar un poco esto. Ahí está el mismo camión, fíjense. Está en kilonewton, entonces tienen 145 newton, serían 145 kilonewton. Y divido entre 4, me debería dar 36.25. Bien, sí, aquí adopta 35 kilonewton, ¿no? Entonces ya no está cumpliendo esta traducción al español. No está cumpliendo lo que dice la norma americana. Esta de aquí está bien, porque esto lo ha transformado de libra, lo ha transformado a tonelada. Entonces este está mejor todavía que la norma americana en español. Bien, este es un camión entonces que se utiliza para el cálculo de puente. Y además se utiliza también este tándem de diseño. Este tándem de diseño es una carguita que tiene 2 ejes, fíjense, como acople, digamos, ¿no? Tiene 2 ejes y en cada eje tiene 11.34 toneladas el peso del eje. El ancho de este tándem es el mismo ancho del camión, es este mismo ancho que hemos visto acá arriba, es el mismo ancho, o sea que, y a estos dos, al peso del camión o al peso del tándem, indistintamente, se le suma esta carga de carril, que se llama carga de carril de diseño.
Esta carga de carril de diseño se supone que actúa en 3 metros de ancho. Tiene un valor de 952 kilos por metro lineal. Esta carga es el resultado de una carga por superficie. A ver si dividimos, por ejemplo, 952 dividido entre 3 metros. Entonces tengo 317.33 kilos por metro cuadrado. Esa carga por metro cuadrado es la que simula el peso de los camiones pequeños. Entonces, se supone que pasa un camión pesado como este o bien un tándem de diseño, pero no pueden pasar los dos juntos, ¿no? Uno de los dos pasa y a eso le aumento esta carga de carril, esta carga, que ya lo que me está dando a mí es la resultante de esa carga superficial. Esa carga superficial que vale 317.33 kilos por metro cuadrado, está actuando, dice, en un carril, en un ancho de 3 metros, dice la norma. Entonces, esta es la resultante de esa carga. ¿Listo? Esta es, por eso se llama carga de carril. O sea, es de todo el carril la carga. Bien. A esto, o sea, para el cálculo le llamamos sistema 1. Sería el camión más esta carga de carril. A esta otra, el tándem más la carga de carril, le llamamos el sistema 2 de carga. Pero a toda esta carga, toda, se le llama HL93. Viene de que, este nombre viene de que precisamente en 1993 ya se determinó, esta fue la carga ya que se decidió que iba a ser la única carga que se iba a utilizar para el cálculo. Le decía que la anterior norma tenía de 9 toneladas, de 13 toneladas y tenía de 18.5 toneladas. Entonces, se desecharon todo eso y se toma un solo. El cálculo ya sea para camión, para puentes principales o puentes secundarios que no tengan tanta solicitación, se sacó y se dio con esta carga, se van a dimensionar. Y vamos a ver después que entran otros factores ya que consideran la importancia de la vía, del camino del puente. Pero la carga es esta. Sea cual sea la importancia del puente, la carga es este camión más esta carga distribuida. O este tándem más esta carga distribuida. ¿Listo? Entonces, como trabajo práctico, ustedes me van a averiguar en un puente de longitud L cualquiera, sea 15 metros, 20 metros, pero L mejor si lo calculan en función de L, y me calculen cuál sería el momento máximo, o sea, cuál sería lo más desfavorable, el camión o el tándem, o sea, que me determine, mejor dicho, la longitud del puente, para el cual, digamos, dónde prevalece el camión y para qué longitud prevalece el tándem. ¿Listo? Determínenme la longitud entonces del puente en la cual de ahí para adelante prevalece el sistema 1, que es el camión más la carga distribuida, carga de carril, y desde ese valor hasta donde predomina el peso de este tándem más la carga distribuida. Entonces se puede hacer ese cálculo y se determina L, ¿ya? Ese trabajo entonces para casa, trabajo práctico. Bien. En todo diseño de puente siempre va a haber un camión, nada más. No vamos a poner una fila de camiones. O sea, porque lo primero que uno piensa es, lo voy a cargar de camiones a ver si aguanta este puente, ¿no? Y uno piensa y dice, ¿y qué pasa si por ahí hay un bloqueo y se llena el puente ese, se carga y se llena de camiones? Puede suceder, puede suceder. Entonces, en el cálculo la norma dice que solamente un camión nada más para el diseño. Por eso es que vamos a ver más adelante
utiliza unos coeficientes de mayor bastante grandes que prevén todos esos eventos, esos casos que puedan darse. ¿Listo? Entonces, imagínense, le sume 75% de la carga viva, le mayora, lo mayora. Entonces, para hacer el diseño 75, igual que esta, el 75% de esta carga la mayora. Igual para la carga distribuida lo mayora con 75, casi el doble, 75%. En el único caso que se utilizan dos camiones o dos tándem, es cuando tengo una pila, un apoyo intermedio. Sea que el puente sea hiperestático o sea isostático, se ponen dos camiones seguidos. En el caso de camiones, estos dos camiones seguidos y que estén separados el eje trasero del que va adelante y el eje delantero del que va atrás, mínimo una distancia, una distancia de 15 metros. Entonces uno lo que hace es ir con dos camiones y llevar esa distancia para calcular si es hiperestático, calcular cuál sería el momento máximo en el apoyo, donde haya una pila, o sea, un apoyo intermedio, ¿no? Y si son simplemente apoyados, igual para calcular la reacción, para calcular, por ejemplo, la carga que va a la pila, con qué carga se va a calcular esa pila, que es decir, un pilar del puente. Entonces, para evaluar la carga de la pila, para evaluar la carga del tamaño de los apoyos, entonces se necesita esa carga, ¿no? Y si fuera hiperestático, bueno, para diseñar las armaduras, y si es de hormigón, para diseñar los tendones. Entonces, esa es la única ocasión donde se utiliza ya sea dos tándem o dos camiones. Y la carga también igual se utiliza cargado en los dos lados del puente, en los dos tramos. Esta carga se utiliza en la longitud que uno vea conveniente, que me produzca el mayor esfuerzo, ¿ya? Esta carga puede estar en dos tramos, en un tramo, entonces juega el calculista para colocar esta carga donde mayor esfuerzo provoque. Cuando se colocan los dos camiones para el cálculo de apoyo intermedio, se considera solamente el 90%. Listo, aquí 90%. Aquí está el 90% tanto de la carga como del camión, como de la carga distribuida o del camión tándem. Fíjense aquí, 90%. Entonces solamente el 90% se considera cuando se ponen dos camiones. Cuando se pone un camión, el 100% de su carga. Es solamente en ese caso donde utilizan dos camiones, ¿ya? Pero en ese caso solamente se toma el 90%. Si, por ejemplo, digamos, los dos camiones generan un momento de 100 toneladas, digamos, momento negativo, entonces multiplicado por 0,9 se lo baja a 90 tonelómetros, o sea, el 90%. ¿No? Igual la reacción, igual cualquier esfuerzo que yo evalúe con dos camiones, solamente tomo el 90%. ¿Ya? Tanto del camión, del tándem y de la carga distribuida. Bien, acá tenemos la carga de fatiga, hay que chequear la carga de fatiga. Aquí no la explica mucho en la carga de fatiga, pero en esta parte de la norma explica la carga de fatiga. No, hay algunas cosas que no explica mucho el librito, pero la carga de fatiga sí la explica bien explicada acá. Hace toda una teoría de la carga de fatiga. Aquí está la carga de fatiga, ¿no? La magnitud, la configuración, la frecuencia, lo que le hablaba de cuántas veces pasan. El cálculo de tráfico, ADTT, el número de camiones por día en una dirección promedio, o sea, se llama
el número de camiones promedio día, ¿no? No sé si ustedes han llevado tráfico, han llevado, ¿no? Después hay el número de camiones por día en un solo carril, promedio sobre el periodo de diseño. Entonces tenemos estos valores y P es el valor especificado en la tabla 1, esta tabla 1. Para un solo carril P vale 1. Para 2 carriles P vale 0,85 y para 3 o más carril vale 0,80. Entonces aquí fíjense, si no tenemos, entonces podemos estimarlo con estos valores que recomienda acá. Recomienda unos valores aquí y para hacer el cálculo en el caso que yo no tenga el estudio de tráfico. Claro que siempre hay que hacer el estudio de tráfico porque la norma AASHTO prevé que en un carril haya el número de camiones diario anual que llegue máximo hasta 20,000 vehículos por carril día. ¿No? Aquí me lo está diciendo, fíjense. Entonces, si uno no tiene, bueno, aplica esto 20,000 y aplica acá el P, este P saco de esta tabla si tengo 2 carriles, si tengo 3 o más carriles, multiplicado por este ADIT, que es el que me da esta de aquí, ¿no? Estudiar el AID aquí me da este valor, entonces yo puedo calcular y hacer el cálculo por fatiga. ¿No? Y aquí me indica la fracción de ruta interestatal, ruta urbana, interestatal, otra ruta, ¿no? Otra ruta urbana, otras rutas rurales, etc. Distribución de la carga por fatiga. Aquí la carga por fatiga es un solo camión, un solo camión de este camión tipo separado. La separación de la rueda trasera, me olvidé de explicarle. Este camión, la rueda trasera, fíjense, tiene 2 distancias. En la norma con ACI, mejor dicho, con AASHTO en el sistema internacional, esta distancia la redondea a 430. Esta de aquí la redondea de 430 a 9 metros. Este librito saca 427. ¿Por qué? Porque transforma estos pies de acuerdo a la norma AASHTO como está en unidades inglesas y transforma y dan esta medida. O sea, en realidad esta separación es de 427, no de 430. Bueno, pero son 2 centímetros. Pero es 430. Y esta distancia de acá puede valer 430 o 9 según el sistema internacional de medida. En el sistema de AASHTO es de 227 a 914. Creo que este 914 son 10 pies, creo que equivale, o a 30 pies. No sé cuánto ahorita si lo sacamos. Un pie tiene 12 pulgadas por 12,54, me da 30. Entonces, 30.42. 30 metros dividido entre 30.42 me da, perdón, entre punto 30.42 sería. ¿Cuánto es? 9.9 metros dividido entre punto 30.42, ¿no? Sí, eso es. Son 30 pies. 30 pies dividido entonces, o diré 30 pies multiplicado por punto 30.42 me da 9.126, o sea, 9.13. Pero en realidad este día yo lo he revisado. Ahora, ustedes me dicen, ¿por qué la distancia entre el eje trasero puede medir 420 o 914? Puede medir 927 hasta 914. Y esa distancia no tiene una distancia fija. ¿Por qué? Porque será de acuerdo a la necesidad del cálculo, donde me produzca mayor esfuerzo, entonces pondré hasta 914.
Si me conviene achicar esa distancia, bueno, pondré 427, que sea esa distancia. Esta distancia juega un papel importante cuando estudiamos líneas de influencia. Vamos a ver ahí que nosotros buscamos y jugamos con las cargas, donde ponemos la carga para que produzca el mayor esfuerzo. ¿Listo? Ahí lo vamos a entender bien, pero el concepto es ese. Esto puede variar, entonces, hasta donde le convenga al diseñador, al calculista, le convenga a qué distancia ponerlo. Está permitido ponerlo entonces de 4.27 hasta 9.14. ¿Se entiende, no? Ingeniero, entonces la distancia a poner estaría en función del momento máximo que busquemos. Del esfuerzo máximo que busquemos. Usted pone la distancia que provoque el máximo esfuerzo. Si con 4.27 te provoca el máximo esfuerzo, entonces pone 4.27. Pero si con 9.14 te provoca el máximo esfuerzo en cualquier elemento o cualquier punto que estés estudiando, entonces coloca 9.14. ¿Listo? Lo que uno busca es dónde causa el mayor esfuerzo para diseñar la estructura. ¿Me entendió? Sí, ingeniero. Parece que ya nos pasamos, ¿no? ¿Hasta qué hora era la clase? Hasta las 5:30. ¿Y qué horas son? Ya nos pasamos. No pasamos. Vamos a quedar ahí, entonces estamos hablando, entrando a la parte de carga ya. Tenemos que estudiarla para después ya comenzar a entrar al cálculo, al diseño, aprendiendo todo esto que hemos estudiado, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces lo dejaremos hoy día. Hasta la próxima semana seguimos. No se olviden del trabajo de investigación. Hasta luego. Los grupos son de cinco personas. Pónganle nombre a su grupo, ¿listo? Pónganle nombre para que yo cuando pase anoto el nombre del grupo y pongo la calificación. Y ya después cuando esté evaluando ya le pongo la calificación a los componentes del grupo. Muy bien, alumno que no haga la disertación, la defensa de su trabajo, tiene 0 en ese trabajo práctico, ¿ya? De repente no tengamos mucho trabajo práctico, entonces ustedes vayan asegurándose, son 15 puntos sobre 100, ¿no? 10 tiene el ayudante. Bueno, ayudante, tenemos un ayudante, entonces él le va a dar ayudantía sobre 10 puntos y van a sumar 25. Aprovechenlo esos 25, traten de ganárselo todo, no se descuiden, después viene y ya tropiezan ustedes, ¿ya? Muy bien, nos vemos jóvenes, hasta luego.